Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos. Comienza de esta manera Agenda Abierta y en nuestro primer tramo de este programa vamos a estar junto a la doctora Florencia Bieli, edila, Frente Amplista del Partido Socialista más concretamente. Momento de balance, si se quiere, porque de hecho así lo demostró el gobierno departamental con una rendición de cuentas encabezada por el mismísimo intendente y también por parte de otros integrantes. Y seguramente también es momento de balance en la Junta y particularmente para usted, Florencia, porque es la primera vez que desarrolla la función de edila. ¿Qué tal le fue? Buenas noches, antes que nada, bienvenida, gracias por estar. Por favor, en principio buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la invitación, ya hemos estado acá acompañando, ya es nuestra casa. Y sí, efectivamente, es un momento de balance. Hace un año que asumimos nuestro rol en la Junta Departamental como edila departamental y sin duda, como mencionabas vos, estamos en un contexto de rendiciones de cuenta a nivel nacional, a nivel departamental y obviamente que a nivel personal también porque, como vos mencionabas, es la primera vez que llevo adelante esta actividad, entonces hay una novedad y hay también un pararse y mirar hacia atrás y ver, bueno, en este año recorrido, qué es lo que hicimos, en qué avanzamos y cómo seguimos. Hubo proyectos y hubo también, si se quiere, la instalación de ciertos temas a modo de debate, cuando se habla del plenario y allí exposiciones en torno a determinadas problemáticas. Si hablamos exclusivamente de proyectos, ¿qué fue lo que usted presentó, Bieli? Bueno, avanzamos con varias cosas, que es importante también decirlo. Yo cuando pasó el primer semestre hice una rendición de cuentas personal y también para brindarle a la ciudadanía, para brindarle a los que nos acompañaron y para brindarle a toda la ciudadanía en general que quiera saber lo que está haciendo una edila departamental en la Junta Departamental, porque entendemos que también es parte de la responsabilidad rendir cuentas con mi partido, rendir cuentas con la fuerza política y rendir cuentas sobre todo con la gente que es la que nos vota y la que nos pone ahí y a quien estamos representando en definitiva. En ese sentido, nosotros hicimos un recorrido de lo trabajado, presentamos proyectos, por ejemplo, vinculados a nomenclatura, en este entendido de que el departamento de Canelones, en realidad todo el país, pero hablando particularmente del departamento de Canelones, tenemos un porcentaje muy bajo en la nomenclatura de nombre de mujeres. Hemos hablado ya de este tema contigo, Renzo. En ese sentido, en el marco de los 150 años del aniversario de Paulina Luisi, que se llevaron adelante en el año 2025, nosotros justamente introducimos la necesidad de incluir a Paulina Luisi en el nomenclátor canario, pero también de rediscutir y de poner sobre la mesa el tema de la visibilidad que se le da a las mujeres en la historia del país. Puede parecer banal el nombre de una calle, pero nosotros entendemos que hace a la identidad de una localidad, a la identidad de una comunidad, entonces nos parece importante reivindicar en ese sentido. Así también estuvimos trabajando y estuvimos exponiendo en la Junta Departamental en relación, por ejemplo, al problema que evidenciamos aquí en Pando sobre el aumento de denuncias vinculadas a abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, donde hicimos una solicitud de acceso a la información a Fiscalía y al Poder Judicial y pudimos evidenciar allí justamente este aumento y evidenciar también la falta de recursos humanos en relación a técnicos peritos forenses, que son los que se encargan de hacer de alguna manera las entrevistas, llamémosle como para que todos entiendamos, en estos casos que son tan graves y cómo esa demora de alguna manera entendíamos que revictimiza a los niños, niñas y adolescentes que atraviesan estas situaciones, siendo que muchas veces 9 meses después de haber denunciado el hecho es que recién tienen esa entrevista y obviamente no responsabilizando a los profesionales, que son pocos y tienen un montón de casos, se esfuerzan muchísimo. Entonces, hacemos más o menos como un salpicón de cuestiones que hemos ido presentando y ahora, ya casi al finalizar este primer año, presentamos una exposición escrita en la que nosotros planteábamos la necesidad de avanzar como gobierno departamental a la creación de un diagnóstico departamental en relación al estado, a la accesibilidad, en relación al estado de las veredas, de los caminos peatonales, de los espacios urbanos, todo esto bajo el paraguas, bajo el concepto del derecho a la ciudad, entendiendo la necesidad de construir y trabajar por una ciudad que sea habitable para todas y todos, y entendemos que hoy es una dificultad por la que atravesamos. ¿Qué tal esa propuesta cayó en el resto de los partidos y sectores que conforman el legislativo departamental? Y yo supongo que ahí también talla y mucho el municipio, el gobierno territorial. Bueno, a ver, nosotros, asimismo como Junta Departamental o como edila departamental, no tenemos la competencia de poder tomar una definición sobre eso, pero sí con esto lo que buscamos justamente es que esta exposición pudiera llegar a las diferentes direcciones que entendemos que están involucradas,
área de discapacidad, dirección de tránsito, dirección de obras, dirección de espacios públicos. Y en estos días estamos concretando reuniones con los diferentes directores de las direcciones que te acabo de mencionar, justamente para conversar más largo y tendido sobre el tema y ver cómo se puede hacer para articular y llevar adelante este diagnóstico. En el proyecto o en la exposición nosotros obviamente que entendemos y proponemos que se haga una articulación con los municipios, porque tiene un carácter muy territorial y cada municipio y cada territorio tiene sus particularidades, y que también se prevea la posibilidad de vincular a la comunidad, ya sea a través de una aplicación o de un WhatsApp o de algo, alguna herramienta en que la gente pueda decir, bueno, en tal intersección tenemos tal problemática y en base a eso se puede ir construyendo el diagnóstico también. ¿Por qué la necesidad de un diagnóstico? Porque nosotros en primera instancia pensamos en un plan de alguna manera que nos permita arreglar el estado el famoso plan de veredas que tanto se viene reclamando, particularmente en el municipio de Pando, pero supongo que en el resto también. Es una problemática o es una demanda de todo el departamento, pero para trabajar con seriedad las cosas, porque también reivindicamos mucho esto de no salir al grito, sino que salir con propuesta, creemos que es serio. Si nosotros planteamos o entendemos la necesidad de trabajar en un plan, hacer previamente un diagnóstico, ¿no? Cualquier plan o cualquier proyecto que yo vaya a llevar adelante necesito saber cuál es el estado inicial de aquello que yo pienso atender. Entonces por eso arrancamos con esta propuesta de realizar un diagnóstico de alguna manera del estado de las veredas y de los caminos peatonales de todo el departamento. Hablamos de lo que presentó y lo que presentará. ¿En qué aspectos usted considera que hay que trabajar a nivel del legislativo departamental? Bueno, estamos trabajando obviamente en varios proyectos. En ese sentido te puedo de repente adelantar alguna cosa. Hemos estado trabajando en estos días, que de hecho vamos a estar reuniéndonos con el director de Contralor de la Intendencia de Canelones. Por lo vinculado, sobre todo en relación, nos inspiró el hecho de lo que sucedió en Pando, por ejemplo, con el hurto del busto de José Pedro Varela. Sí. Con el delito de receptación que implica comprar ornamento robado o cosas robadas en general. Y con la necesidad de poder pensar en una normativa departamental que atienda la trazabilidad de esos productos, o sea, de la trazabilidad de los productos que compran o que reciben las chatarrerías. Hoy por hoy tenemos una normativa, la única normativa vinculada a las chatarrerías en el departamento atiende justamente a cómo tienen que estar ubicadas, a qué distancia de la calle, ese tipo de cosas, pero no hacen referencia así a la trazabilidad. Nosotros en ese sentido estuvimos estudiando experiencias fuera del país, porque en el país en sí no hay una experiencia vinculada a la trazabilidad. Fuera del país encontramos diversas propuestas y diversas soluciones en Argentina, en España, en Reino Unido, que justamente atendían a este problema porque se enfrentaban a esto de que mucho cable robado, mucho ornamento público robado, muchas tapas de lo que sería la OCE, la UTE robadas. Entonces justamente trabajaron en legislar de alguna manera para poder mitigar ese problema. No te adelanto más de esto porque obviamente que es algo que lo estamos trabajando y como te mencionaba, la idea no es andar al grito y simplemente nombrar titulares, sino que trabajar en profundidad las propuestas. Por eso valoramos mucho más justamente el fondo y no salir todos los días con una propuesta diferente, sino trabajarlo con seriedad, porque la gente también cuando identifica un problema, o la comunidad en sí cuando identifica un problema, quiere soluciones reales. No resolvemos a la gente un problema saliendo todos los días en la televisión o en la radio anunciando que vamos a hacer algo si luego no tenemos realmente las posibilidades de concretar. ¿Y los hay ediles propiamente del oficialismo y de la coalición que lo hacen esto? No tendría la capacidad justamente de juzgar las intenciones de cada uno porque creo que las intenciones son propias. Sí creo que en todo el ámbito político muchas veces nos manejamos al grito en algunas cosas y tendríamos que ser más cautelosos por el respeto a la ciudadanía y justamente para cuidar una herramienta como es el sistema político, que entiendo que está muy vilipendiada y que necesitamos generar garantías y generar seguridad en la gente para que crea y para que aquellos que dejaron de creer vuelvan a creer en la herramienta política como una herramienta realmente de transformación. ¿Pero esto lo dice por alguien o por algunos en especial? No, por nadie en especial en realidad. Es un síntoma de la política en general, no solo la política nacional, sino la política regional, donde vemos que todo el tiempo, de alguna manera, se apuesta mucho como a lo inmediato y queda lo de fondo relegado, que en definitiva nosotros entendemos que hay que trabajar en el fondo de la cosa para hacer cambios reales. Y bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, que hay problemas con la seguridad. Y si simplemente salgo con ese titular y no hago una propuesta de fondo que atienda eso,
me parece que termina siendo en realidad una cuestión que no tiene sentido, porque la gente del otro lado entiende que hay un problema y busca en los políticos o busca en quienes habitamos o quienes ocupamos lugares de representación soluciones. Entonces creo que hay que ser respetuosos, a veces uno puede caer en la tentación de tratar de darle soluciones rápidas a la gente, pero creo que justamente eso se construye. Yo recién le preguntaba por la coalición, ¿cómo ha resultado esta experiencia a título personal y después ya tal vez situándonos en lo global de este primer año de gestión en la Junta? ¿Ha sido dialoguista? ¿No lo fue tanto? ¿Hubo choques políticos o no los hubo? ¿Qué pasa puertas adentro justamente en cada una de las comisiones en las cuales usted pertenece o en el plenario en sí, en el legislativo departamental, en una palabra? ¿Cómo ha sido el trato con la coalición? Bueno, realmente yo creo que ha sido positivo, el balance es positivo. A ver, nosotros arrancamos prácticamente la legislatura y ya a los meses estábamos votando un fideicomiso que salió con 28 votos en 31. Hay que recordar que los ediles del Frente Amplio somos 18. Por lo tanto, 28 votos implica que hay 10 ediles que son de la oposición que votaron y acompañaron ese fideicomiso de 95 millones de dólares para el departamento, que esto implica los 50 millones de dólares para la obra histórica de saneamiento que se va a hacer en Atlántida. No está visto en el país que un gobierno departamental del interior invierta o se encargue de una obra de saneamiento de este tamaño. Para obras viales y sendas peatonales en el resto de los 31 municipios y para la compra de maquinaria. Creo que eso habla también de un gobierno dialoguista, de un gobierno que busca de alguna manera consensos. Y yo soy de la idea de que, a ver, tenemos diferencias, obviamente que tenemos diferencias ideológicas, pero hay puntos de encuentro en los que podemos hacer síntesis y buscar lo mejor para el departamento. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Bueno, en este caso, por ejemplo, la necesidad de votar recursos justamente para el saneamiento de Atlántida, como mencionaba, que más allá de una obra que va a repercutir en las inversiones que puedan llegar a ese municipio, va a repercutir también en lo medioambiental, porque implica un cuidado también de los recursos, de todo lo que iba destinado al mar. Con esta obra de saneamiento de alguna manera se va a cuidar. Entonces creo que hay cuestiones medioambientales, de gestión ambiental, de inversiones, de obras, en las que hacemos consenso. Y después, bueno, hay una realidad de que hay una oposición y hay un oficialismo y hay tensiones que existen. A ver, lo vemos sobre todo a nivel nacional, que existen, son muchas y a veces hasta pueden resultar incoherentes. Pero realmente debo decir que en términos generales hemos venido trabajando muy bien a nivel de la Junta Departamental de Canelones. Hacemos una pausa, breve tanda y enseguida regresamos con más Agenda Abierta. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Avanzamos con Agenda Abierta. La pregunta es, al mismo tiempo de sencilla, seguramente reflexiva. ¿Usted es de las políticas que cree en las encuestas, Bielín? Yo creo que son una herramienta, sí, a ver, obviamente que están estudiadas, hay de todo. Creo que también las encuestas muchas veces buscan generar diferentes climas en la calle y que todos salimos y mostramos las encuestas que nos benefician, en definitiva, ¿no? Ahora sí, como creer como herramienta, creo. También creo que no podemos dejar todo a la mano de las encuestas, ni creer que está todo bien porque la encuesta me dice que está todo bien, ni creer que está todo absolutamente mal porque me dice que está todo mal. Pero evidentemente es un termómetro. Es un hijo no querido, dijo Andrade sobre los números de Orsi, tanto a nivel general como también los frente amplistas que lo votaron. ¿Qué piensa usted de ese concepto? Yo creo que sobre el concepto no voy a exponer, pero creo que en realidad en relación a las encuestas, obviamente que hay que atenderlas, porque obviamente que si la ciudadanía en términos generales desaprueba la gestión de nuestro primer mandatario de alguna manera, hay que atenderla y hay que entender a qué responde
esa desaprobación. Ahora, creo que no nos puede tampoco esto distraer de seguir gobernando y distraer de seguir llevando adelante las diferentes políticas que se están llevando adelante. También se ha generado como un caldo de cultivo en relación a un montón de cuestiones y se ha sembrado como la duda sobre las propias capacidades del presidente, y en ese sentido decir que me parece particularmente que afecta a la institucionalidad toda. Hoy tenemos un presidente que es sumamente capaz, que de bobo no tiene nada, que supo gobernar el departamento durante 2 periodos y que dejó el departamento de Canelones en una situación realmente excelente, en una situación muy buena, con niveles de aprobación muy altos, ya sea en la gestión en general, ya sea en la gestión ambiental, o sea, ya sea en diferentes puntos. Es un buen mandatario, es un buen presidente y creo que hay que respaldarlo. Y en ese respaldo, ¿qué papel debe tomar el Frente Amplio todo en general? A ver, yo creo que el Frente Amplio, en realidad, en definitiva, nosotros podemos dividir de alguna manera la fuerza política en sí, que a esto me refiero con los militantes, con el que sale y camina a la calle y trilla a la calle para conseguir el voto y para hablar con la gente. Y podemos hablar de los dirigentes también, que muchas veces se entrelazan porque muchas veces el mismo dirigente también es el mismo militante. Creo que esta fuerza política justamente tiene eso. Ahora, obviamente que se ve diferente según el punto de vista donde nosotros nos paremos, ¿no? No va a ser lo mismo que yo pueda ver paradas desde el lugar de militante que paradas desde el lugar de la gestión, porque obviamente la necesidad de velocidad que exigimos los militantes o que exige la fuerza política muchas veces no se condice con la velocidad que se puede llevar adelante desde la gestión, obviamente en el marco institucional, respetando procesos burocráticos y necesarios que brindan garantía, ¿verdad?, a las instituciones. Entonces creo que ahí se puede generar una tensión de que de repente los tiempos del gobierno no son equivalentes a los tiempos de la fuerza política. ¿¿Usted se siente aún una militante? Sí, tremendamente me siento una militante. ¿Es verdad que el gobierno divorcia a la fuerza política que ejerza el mismo con la ciudadanía o con los militantes? En realidad, o sea, yo creo que, ya te lo decía, a ver, la fuerza política y el gobierno, para mí, si bien el gobierno es del Frente Amplio, la fuerza política tiene que tener un rol natural de tensión hacia el gobierno y tiene que exigirle. Yo no veo con malos ojos, ni veo con preocupación que haya un Frente Amplio hoy que le exija al presidente, a los ministros, a diputados, a senadores. Me parece que es lo que tiene que suceder. Creo que peligroso sería que tuviéramos una fuerza política condescendiente que simplemente dijera que sí, porque es lo que dicen los mandatarios de turno. Ahora, ¿en qué aspectos debe mejorar para que esa desaprobación caiga y se eleve la aprobación de la ciudadanía? Yo soy de la idea de que se están haciendo muchas cosas bien importantes y que de repente a veces la manera de comunicar o justamente lo que hablábamos hoy al principio, la velocidad o esto de salir al grito hace que queden tapados diferentes procesos por cuestiones puntuales. A ver, en los últimos días ha estado sobre la mesa de alguna manera el cuestionamiento al presidente si pagó tal impuesto, si no. Obviamente que... Usted lo dice por el episodio de primaria. Exactamente, que lo digo, que no le saco la pata al lazo y obviamente que no me hago como que no existen las cosas. Ahora, me parece peligroso que la discusión política del Estado uruguayo se centre en los 5.000 o 6.000 pesos de impuesto de primaria que estaba debiendo el presidente. Obviamente que los tiene que pagar, obviamente que los pagó y obviamente que nadie cree que se haya querido hacer el vivo con eso, ¿no? Que corresponde de alguna manera, bueno, a olvidos o a la dinámica que puede tener cualquiera de los uruguayos, pese a que sé que el presidente no es cualquier uruguayo, es el presidente, es el número 1. Ahora, lo que sí veo peligroso es prender los noticieros o escuchar la radio o entrar a las redes sociales y que se esté hablando de eso de repente y no se esté hablando de la rendición de cuentas, no se esté hablando de la cantidad de recursos que en la rendición de cuentas el gobierno nacional pretende de alguna manera volcar a combatir la pobreza infantil o volcar a sumar más efectivos policiales y más móviles policiales para atender a los problemas de inseguridad. Entonces, cuando se le da jerarquía a determinados temas y otros quedan por debajo de la alfombra, me parece preocupante y me parece que el mensaje que le llega a la ciudadanía termina siendo un mensaje de alguna manera errado. En esa rendición de cuentas que brindó Leniani hace algunos días atrás, con el secretario general, así también con el referente de los alcaldes, ¿qué fue lo que a su entender se puede traducir como lo más importante que ha logrado la administración departamental en Canelones? Bueno, realmente en primer lugar corresponde decir
que el discurso de Legnani los otros días en la huella de Seregni, en el marco de una bancada del Frente Amplio, probablemente, no tengo tantos años, aunque ya tengo 30, pero digo, probablemente haya sido el mejor que haya escuchado a nivel de diferentes dirigentes políticos. ¿Por qué? Me parece que evidencia que tiene una solidez y tiene una claridad acerca de los conceptos, acerca del rumbo que tiene el gobierno departamental. Realmente en parte me sorprende, en parte no, porque en realidad ya evidenciamos su capacidad, pero deja bien en claro que es una persona que lleva años dentro de la Intendencia de Canelones, que conoce la Intendencia de Canelones y conoce el departamento, conoce cada rincón del departamento y sabe lo que está pasando. Evidentemente no es un intendente que gobierna desde el escritorio, y esto es algo que él lo dijo desde un principio, que quiere un gobierno departamental que salga a la calle, poco escritorio y mucha calle. Creo que se está haciendo. Y en ese sentido, esa rendición de cuentas nos dejó datos interesantísimos. Yo te mencionaba hoy el tema del fideicomiso que se votó el año pasado en la Junta de 95 millones de dólares. A eso le sumamos los 15 millones de dólares que llegarán por el Fondo de Inversiones Estratégicas, que esto fue un acuerdo con la OPP, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco del Congreso Nacional de Ediles, en el Congreso de Intendentes. Sí. Justamente Francisco Legnani es el vicepresidente de ese organismo, y en ese sentido se acordaron esos 15 millones de dólares que van a ser orientados a obras de arquitectura y de infraestructura en el departamento. Por ejemplo, los 5 polideportivos que se prometían, o los 5 polideportivos a los que nos comprometimos en la campaña y durante el presupuesto, uno de ellos en Pando. Entonces creo que hay cuestiones concretas. Le sumamos a todo eso que te decía, a los 95 millones de dólares, a los 15 millones de dólares, le sumamos el presupuesto quinquenal que votamos el 7 de marzo de este año en la Junta Departamental, y vemos que realmente por delante, primero que hay recursos para poder llevar adelante los compromisos asumidos, y que se han hecho cosas. Por ejemplo, él mencionaba la realización de 1.647 kilómetros de caminería rural en Tosca mantenidos, 85 kilómetros de caminos urbanos pavimentados, se intervinieron 80 centros educativos con señalización de tránsito, se extendió la red lumínica y actualmente alcanzamos los 75.000 picos de luz. O sea, son hechos concretos, son políticas concretas que se pueden ver y que realmente transforman la vida de la gente. Hay algo particular que nos involucra, por ejemplo, como municipio de Pando, que es a nivel de gestión ambiental. Se alcanzó la cobertura del 100% del municipio de Canelones y municipio de Pando con contenedores intradomiciliarios. Somos los dos primeros municipios del país que de alguna manera retiramos los contenedores comunitarios, los contenedores de calle, y pasamos a un sistema intradomiciliario. Hay cambios, hay políticas concretas que se pueden evidenciar en la realidad. ¿Qué pide la gente? Se supone que un edil, o en este caso una edila, lo que hace muchas veces es recoger las inquietudes de la gente y traducirlas en normativa, ¿no? ¿Por dónde considera usted que pasa la mayor inquietud de la ciudadanía canaria? Yo creo que hoy, en términos generales, la mayor inquietud de la ciudadanía canaria, y que se extiende también, porque es un síntoma de los ciudadanos de todo el país, es el tema de la inseguridad. Obviamente que la gente... Poco y nada puede hacer una intendencia en eso, ¿no? O no debería. Bueno, poco y nada porque puede... si nos circunscribimos al ABC, es alumbrado, barrido y caminería, está claro que en el transcurso de todos estos últimos tiempos, y cuando digo estos últimos tiempos, digo tal vez 10 o 15 años, apareció la inversión social, ¿no? Alimentación, usted lo decía. Qué bueno que digas que en estos últimos 10 y 15 años, porque habla también de la realidad, habla de un gobierno que pero Vieli, usted camina igual que yo, ¿no? Sí, pero las personas en situación de calle, bueno, ¿cuándo aparecieron? Las personas en situación de calle es una problemática. En el último gobierno aparecieron, el consumo, aumentó el número de personas en situación de calle, y esas son hechos de la realidad de alguna manera que no podemos ocultar, y que este gobierno departamental ha atendido. Y es verdad lo que decís vos, que si nosotros nos remitiéramos a lo constitucional, los gobiernos departamentales tendrían que atender alumbrado, calles y recolección de residuos. Y el gobierno departamental atiende muchas más cosas, y eso es importante que la gente lo sepa. Este es un gobierno que, por ejemplo, destina recursos a la atención de primera infancia, destina recursos a los programas que atienden a víctimas de violencia de género, y destina recursos también para políticas de atención a las personas en situación de calle. Hoy esa es una de las mayores problemáticas que tenemos en el departamento, que se desdobla en varios sentidos, porque sí, se desdobla en el ciudadano o en el comerciante al que le molesta porque sale todos los
los días y encuentran a una persona durmiendo allí, o porque muchas de estas personas tienen determinadas problemáticas vinculadas a problemas de adicción, pero se desdobla en un sentido humanitario también. Nosotros no podemos naturalizar que hayan personas en nuestro país que estén durmiendo en situación de calle. Y ahí no me quiero poner tampoco con cuestiones tan idealistas, porque creo que tienen que ser cuestiones de la realidad. Nosotros tenemos un montón de casas, un montón de lugares vacíos y tenemos personas que no tienen dónde dormir. Tenemos un montón de personas que acumulan la mayor cantidad de los recursos o del capital del país y tenemos niños que no tienen para comer. Entonces, que no nos interpelen esas cosas. Y bueno, se van a seguir reproduciendo diferentes patrones. O sea, la inseguridad, la violencia en la sociedad que nosotros percibimos, que vemos en los liciales, cuando vemos que se generan diferentes riñas o diferentes peleas, nosotros somos responsables también de combatir ese tipo de vínculo y de apostar a una convivencia más sana. En ese sentido, y particularmente vinculado a la seguridad, como te decía, el gobierno de Canelones vuelca recursos de alguna manera para atender los diferentes hogares, de alguna manera, o refugios, llamémosle, en el departamento. Vuelca recursos también a través de la unidad de monitoreo canario, que eso fue algo que se creó en el periodo pasado. Hablamos de más de cientos de cámaras. Sí. Cámaras y monitoreo, claro. Exacto, cámaras y monitoreo que por todo el departamento, de hecho se prevé, en el presupuesto se preveía justamente seguir instalando más cámaras, donde se trabaja con articulación con el Ministerio del Interior, ¿no? Ahora, ¿usted visualiza como la principal preocupación o el mayor problema la seguridad? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que la seguridad y los problemas de convivencia son la principal preocupación. Seguridad y entorno social. Sí, totalmente. Tú me preguntabas eso, qué es lo que sentía o que la gente reclamaba, y en definitiva la gente reclama eso. Después pueden surgir también otros temas yendo más más territoriales. Más territoriales. A ver, lo mencionábamos hoy cuando planteaba lo de las veredas, lo mencionábamos hoy cuando hablábamos de ese tipo de cosas más terrenales que están y que está bien que la gente siga demandando. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero mientras todavía haya una cuadra o un vecino o una vereda que no esté en las condiciones óptimas que tiene que estar, seguiremos trabajando para eso. Obviamente lo que te mencionaba hoy, los tiempos, ¿no? Que muchas veces los tiempos institucionales no son los mismos tiempos que nos gustarían para resolver las cosas, pero se va haciendo, y los datos que te mencionaba muestran justamente a través de hechos concretos que se está trabajando. Doctora Florencia Bieli, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Gracias. Bueno, Renzo, el gusto es mío y bueno, como siempre, gracias por este espacio y gracias a los televidentes que nos acompañan del otro lado. Pausa y enseguida continuamos con más Agenda Abierta. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. ¿Listos para una experiencia de Internet sin límites? Speedy, nuevo servicio de Internet, llegó a la ciudad de Pando. Conectate con confianza y viví la experiencia completa de Internet más televisión como nunca antes. Speedy te garantiza una navegación eficiente, segura y económica. WhatsApp. Envía WhatsApp ahora al 099 68 14 16 y conoce los planes que tenemos. Speedy, tu conexión, tu libertad. Continuamos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y ahora con muchísimo gusto y en este segundo tramo de nuestro programa le damos la bienvenida a la legisladora nacionalista Patricia Rodríguez. Patricia, gracias por estar. Buenas noches, bienvenida. Gracias, Renzo, ¿cómo estás? Bueno, mucho para conversar, sobre todo en época de rendición de cuentas y particularmente en cuanto a la inversión y, en definitiva, la proyección que se pretende realizar en el Ministerio del Interior. ¿Ha analizado usted este documento? ¿Qué visión tiene sobre lo que pretende modificar el actual gobierno dicha cartera? Bueno, nosotros obviamente que estamos en plena discusión y tratamiento de cada inciso de presupuesto. En el tema de seguridad, más o menos teníamos una idea que ayer, después de la reunión que tuvimos con el sindicato policial, coincide con lo que veíamos nosotros. ¿Qué pasa? Una rendición que no pone funcionario policial en el medio,
en el centro, no lo pone. O sea, no hay nada para el trabajador policial, llámese vivienda, llámese salario, llámese salud mental, que después podemos ahondar un poquito más. Ayer tuvimos otro suicidio de otro funcionario policial, esta vez en La Valleja, con la seguidilla que veníamos viviendo en torno a lo que es la salud mental y lo que se necesita para cambios sin presupuesto es imposible. Y lo que hay es una suma de dinero importante, pero para docentes, para cursos que se van a dar en pasajes de grado en la Escuela Nacional de Policía, de Prevención, pero asistencia cero. Que son los psicólogos, que son los psiquiatras, que son el tratamiento, que son el seguimiento y todo lo que se viene pidiendo hace rato para frenar esta ola de suicidios y bueno, esta complejidad que hay en torno a la salud mental. Vivienda ni siquiera se refiere a nada, no hay nada, cuando en realidad se le sigue descontando a los funcionarios policiales el 1% de su salario para esas viviendas que no llegan y que ni siquiera están puestas ni de costado en esta rendición. Lo mismo con el salario, no hay aumentos salariales, hay alguna incorporación de alguna dirección nueva, pero la verdad que quedaron muy lamentando, digamos, esta presentación porque no era nada de lo que ellos esperaban. Y también tenemos la descentralización del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación, que tampoco está muy claro. Parece que los operadores penitenciarios que tuvieron una serie de acuerdos previos en el Ministerio de Trabajo referente a los cambios y cómo se iba a desarrollar su función dentro de esta nueva descentralización. Parece que esta vez no vinieron, que como se incumplió con lo que se habló también con los trabajadores en ese proceso. No se sabe bien cómo van a hacer las comisiones, si los policías van a salir en comisión, como se dice, cómo no van a poder perder su carrera funcional, cómo no van a perder sus ingresos, sabiendo que el policía también, mucho de su sueldo son compensaciones, ¿no? Son cuestiones que se le atribuyen al salario y cómo se van a sostener si van a cambiar en comisión, qué es lo que pierden, qué es lo que no, cómo se les va a compensar. Todo muy agarrado de los pelos. Vemos como mucha improvisación en esto de la descentralización, como también lo hay alrededor de todos los temas que tienen que ver lamentablemente con la seguridad pública. Rodríguez, ¿desde cuándo el policía realiza esa inversión en vivienda o se le quita ese porcentaje en vivienda? Hace añares ya que, mira, lo único que han dado hasta ahora fueron muy pocas viviendas. Yo no sé si llegan a 30 en tantos años. No te quiero decir bien los años porque no me acuerdo cuándo fue que salió bien el descuento, pero seguramente sean más de 8 o 10 años. Imagínate todo el dinero que hay, que el 1% de cada trabajador con salarios diferentes. No es lo mismo que gana un inspector mayor que lo que gana un cabo, porque esto es un fondo solidario, o sea que el descuento es para todos. Inclusive hasta que, aunque no te llegue a vos. ¿Y eso no amerita hoy, desde las posibilidades que le brinda el Parlamento, por ejemplo, desde su banca, un pedido de informes, por ejemplo? Obviamente que sí. ¿Se ha hecho? Sí, se han hecho y se han hecho también por parte de los sindicatos, muchas veces. Y bueno, se te dice, sí, en qué está el dinero, cuántos supuestamente habría. Hay que ver que también ese dinero no se gaste después en otras cuestiones que no tengan que ver con Fondo Social y Vivienda, porque el 1% es la mayoría al fondo social. O sea, es un 1% a todo integrante de la fuerza. Sí. No importa el escalafón. No importa el escalafón. Y eso se va... Aunque no le va a llegar a todos. Vamos a un fondo solidario. Y eso se va, en teoría... acumulando. Para vivienda. Exacto. Pero las viviendas no aparecen. Para vivienda una parte y la otra para el fondo social. Que ese fondo social es todo lo que te da la caja policial de ayudas a niños con discapacidad, a terapias. ¿Y eso sí pasa? Etcétera. Sí, pasa. La caja... o sea que lo que está faltando es la vivienda. Social. Capaz que no toda la que querríamos o llega a todos los que debería, pero sí la tiene. Y la vivienda... muy poco se ha hecho. Y también, a ver, hacemos mea culpa, también en nuestro gobierno. Se han dado viviendas, pero insuficiente para la cantidad. Acordate que tenemos muchos funcionarios viviendo en asentamientos, en zonas complicadas. Tenemos funcionarios que lamentablemente se tienen que mudar de algunos lugares porque
los persiguen por ser policías, o sea, ¿no? Agrediendo a su familia, a sus hijos, demás. Entonces, en esos casos, ¿qué hay? Como no hay una solución de fondo, lo que se hace es sacar de ese 1% de ese fondo de vivienda y se le dan alquileres subsidiados, que son, ponele 1 o 2 años, o sea, te sacan de ese contexto crítico porque te tienen que sacar porque corre riesgo tu vida, y mientras la caja policial, el ministerio te paga ese alquiler. Pero son 1 o 2 años, después de 2 años vos vas a tener el mismo problema. O sea, o te dan una vivienda o te hacen un nexo para compra de vivienda usada, lo que fuera, o vas a tener que renovar eso porque si no, o sea, vas a estar en la misma problemática. Entonces digo, tenemos un problema muy grande a resolver en tema vivienda para la policía que hasta ahora nadie le ha puesto el cierre a esto o por lo menos el andamiento necesario para que se vaya descomprimiendo en más cantidad todos los casos que se necesiten. Está claro. Hablando de otra gran problemática y que se mantiene en el tiempo, y es interesante conocer su visión porque sabe estar de los dos lados, ¿no? En su momento una gran trayectoria como sindicalista, hoy como legisladora y con cierta experticia en el tema del Ministerio del Interior, certificaciones y pases en comisión. La pregunta es, ¿se necesita un control? Si realmente se controlara esto a fondo, ¿puede bajar notoriamente el número de escasez de funcionarios? Sí, yo creo que sí. Ahí tenemos un problema grande con las juntas médicas. Y mañana te lo ato porque lo tengo que atar porque es parte del proyecto que voy a presentar. Mañana va a haber a presentar un proyecto sobre eso. Un proyecto de ley. Bien. Mañana va a haber un simposio en salud mental que lo hace el sindicato policial, en el cual somos varios los que vamos a estar exponiendo. Expone por un lado lo que era CAVID, que ahora es Bienestar Policial, por el Frente Amplio está el senador Oscar Andrade, está el sindicato, está un psicólogo y estoy yo. Y a mí me pareció que ir a hablar a un simposio de salud mental sin realmente llevar algo que pueda modificar realmente lo que se está viviendo en ese ámbito, es como seguir hablando de lo mismo sin poder avanzar. Entonces estuve trabajando varios meses en un proyecto que tiene que ver con mejorar la salud mental de los funcionarios policiales, en base, como bien tú decís, a lo que sé que se necesita porque estuve dentro y lo estuve peleando muchos años. Algunas cosas hemos conseguido, otras no. Y también desde la experiencia que tuve como directora de CAVID, que era una dirección que se encargaba también de bienestar de policía. Entonces, en uno de los artículos que precisamente tiene la descentralización de las juntas médicas. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día los funcionarios, por ejemplo, que no son de Montevideo, que son de Canelones, de cualquier departamento, se atienden por el sistema FEMI. Cuando uno tiene un problema psíquico, sobre todo, y tiene el alta de su mutualista, no necesariamente le habilita a poder volver a trabajar, porque tiene que primero pasar por la junta médica del hospital policial. ¿Qué pasa? Las juntas médicas del hospital policial están colapsadas. Te puede demorar meses hasta 1 año volver a tener esa junta médica para volver a tener el alta para volver a trabajar. Entonces ahí tenés, que nos decía ayer la cifra el sindicato, les comunicó Sanidad Policial que hay entre 1.200 y 1.400 policías que están en esa espera. ¿Pero o atravesando. Es una especie de limbo. Y claro, te dio el alta tu médico de tu mutualista, por así decirlo. Sí. Y en realidad la que sirve es la del hospital policial. Y a veces están 1 año hasta acceder al hospital policial. Porque claro, las juntas médicas no solo tienen los temas de altas psíquicas, tienen la violencia doméstica, tienen los problemas físicos de las personas cuando se operan, los tratamientos que no son, todo eso es la junta médica, una junta médica. Entonces lo que yo, lo que planteo en el proyecto es descentralizarla. Porque, somos la policía es de carácter nacional y nosotros tenemos CAS en el interior, ¿no?
Esos CAS se pueden perfectamente utilizar. ¿Qué significa? Los CAS son los centros de atención primaria que tiene el hospital policial en diferentes departamentos del país, donde se le da atención primaria a los policías, ¿no? O también la ayuda de la caja, por ejemplo, policial, que lo pueden hacer en otros lugares, porque es inadmisible también que alguien que está en Artigas tenga que venir hasta Montevideo para que le den un alta, ¿no? Gastando tiempo, gastando dinero. Ahora, y además es absolutamente ilógico que se esté reclamando rendición de cuenta tras rendición de cuentas, presupuesto tras presupuesto, y sea una reivindicación constante la cantidad o la necesidad. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver después, ¿no? El acompañamiento. Yo voy a presentarlo porque, no puedo no estar en este lugar y aprovechar la herramienta para poder generar un proyecto de ley y ayudar a la policía. Después veremos los consensos y quién acompaña este proyecto o no. Obviamente se lo presenté al sindicato y a otras que están en acuerdo, porque aparte plantea lo que venimos planteando hace muchos años. Esto de la descentralización lo que haría es precisamente ese embudo, ese cuello ahí que se forma, tratar de alivianarlo, tratar de que la gente del interior tenga su junta médica más cercana, más a tiempo, ganaríamos tiempo y un montón de policías podrían volver a trabajar más tempranamente. Porque lejos de lo que se dice, que el policía a veces está de vivo, se quiere certificar, está muy lejos de ser así. Primero, porque el policía cuando se certifica pierde una parte de su salario. Pasas a ganar mucho menos. Pasas a tener también cuestiones que no puedes estar uniformado, no puedes viajar uniformado. O sea, podés hacer tareas de apoyo, pero el boleto, por ejemplo, que es algo que tenés como extra, digamos, al viajar uniformado, desarmado no podés. Entonces, son perjuicios. Y a lo que tenés el problema ya médico, le sumás lo económico. Entonces, todo eso, el proyecto es muy largo, yo después te lo voy a hacer llegar para que lo tengas, lo puedas leer también, porque esta semana lo vamos a estar presentando en todos lados, pero uno de los puntos era ese, entonces quería comentarte. Pregunté por los pases en comisión. ¿Tendrían que existir algunas áreas determinadas en el Estado donde el mismo esté prohibido? Por ejemplo, policía o por ejemplo Ministerio del Interior y Salud. Digo porque siempre hacen falta en estos funcionarios, viste, ¿no? Que más allá de que el pase en comisión existe y se puede solicitar, también se puede revocar. Negar. O sea, no, si vos ves que un trabajador es sumamente necesario en un lugar, muchas veces viene denegado. No es que sí o sí te lo tienen que dar cuando uno lo solicita. Bien. Rodríguez, hacemos una pausa, breve tanda, y ya continuamos con más Agenda Abierta. ¿Listos para una experiencia de Internet sin límites? Speedy, nuevo servicio de Internet, llegó a la ciudad de Pando. Conectate con confianza y viví la experiencia completa de Internet más televisión como nunca antes. Speedy te garantiza una navegación eficiente, segura y económica. WhatsApp. Envía WhatsApp ahora al 099 68 14 16 y conoce los planes que tenemos. Speedy, tu conexión, tu libertad. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Y me interesa particularmente, Rodríguez, conocer su opinión, su visión sobre este asunto de los Mamba, que al fin de cuentas no eran Mamba, sino que eran Cóndor, pero bueno, en definitiva, es la discusión de... Se quiere que sean Mamba. Bueno, a ver, pero ¿está bien? ¿Está mal? ¿Aporta? Da lo mismo, cambia, no cambia la situación de esos barrios particularmente y el patrullaje, porque en definitiva acá no hay que perder de vista que por lo menos desde que comenzó a hablarse sobre este asunto, siempre se dijo que lo que se busca es cuidar la integridad del policía, ¿no? Sí, bueno, ahí está, tiene varias aristas.
primero y principal, ¿el Partido Nacional está de acuerdo con que los militares colaboren en la seguridad? Sí, no tenemos ningún prurito para que eso ocurra, como tienen muchos que todavía ven al ejército como un enemigo, ¿no? O sea... Sí, se entiende. Que a veces hay frases también que son dolorosas, me imagino, para ellos como trabajadores también de militares. Por ejemplo, cuando se le dijo, no, pero ellos van a ser una especie de Uber de la policía. Que es como un poco desmerecerlos también, como decir, bueno, para que no le caiga tan fuerte no a todo el Frente Amplio, pero a aquellos grupos que tienen más resquemor con la parte de militares, vamos a hacerlos ver como que son un Uber, a ver si pasa más desapercibido. Y la realidad es que pedimos ayuda de la seguridad a los militares porque no estamos pudiendo. Listo. Eso por un lado, nosotros no tenemos problema, al revés. El tema es que, como tú decís, ahí vuelve a aparecer la improvisación. Vuelve a decirlo el ministro del Interior en una comisión que se le escapa antes de que estuviera completamente organizado, que se iba a utilizar estos coches para esta tarea. Es en una comisión parlamentaria, ¿no? Claro, en la Comisión de Seguridad, cuando se lo convocan. Exactamente. ¿No? Entonces, esto obliga a Presidencia a tener que expedirse al respecto. O sea, antes de lo previsto de estar todos los demás organizados. Y estas cuestiones así improvisadas, obviamente que con un tema tan sensible para la gente como es la seguridad, caen muy mal, porque uno realmente quiere que cualquier cuestión que tenga que ver con la seguridad salga y salga bien, pero cuando te dicen, bueno, vamos a poner esto, pero no sabemos cómo lo vamos a poner, y vamos a reglamentarlo, pero se necesitará una ley para reglamentarlo. Bueno, vemos, si no decretamos. Y los policías entran en esos móviles, los que están ahora, no porque los dieron exclusivamente para hacer tareas que no son de seguridad interna, son para fuera del país, como era el envío de estos coches por Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos un problema. Tenemos que pedir a Estados Unidos que apruebe que realmente lo podamos usar en tareas internas. Bueno, mientras, ¿cuáles usamos? Usamos estos otros. Pero estos otros no tienen una visión periférica que realmente los 360 grados puedan servir para que policía patrulle. Aparte, sus portes no son muchas veces para poder entrar, sino obviamente estar en la periferia, porque esas callecitas están hechas apenas a veces para que pueda, en algunos lados no pasa un auto normal y en otros puede pasar un auto. Entonces eso obviamente que no pueden entrar. Los tienen que adaptar, ¿para qué? Para la seguridad del funcionario policial. ¿Estamos de acuerdo que al policía en estos momentos hay que darle seguridad sobre todo en estos barrios que parecen estar ya coaptados por el crimen organizado? Sí, obviamente, hay que hacerlo, porque están totalmente expuestos. El poder de armamento que tienen, de fuego y demás, los exponen cada vez más cuando van a esos lugares. Cuando el crimen organizado avanza, cuando la delincuencia, como ahora parece, se sintiera impune, el Estado no puede retroceder. El tema que ya hacer estas medidas que son muchas veces improvisadas, hacen como que uno no tenga tanta confianza de cómo va a salir. Después, ¿hoy la delincuencia se siente impune, Rodríguez? Yo creo que sí. Ya cuando la delincuencia empieza a atacar a policías, como está pasando, lamentablemente pasó en el gobierno de Bonomi, ahora vuelve a pasar, que haya agresiones mucho más constantes a los funcionarios policiales. Eso es algo que es una alerta muy grande, porque si se le animan al policía que va preparado, armado, ¿no? Correctamente uniformado, porque no son casos que han pasado que decir, bueno, lo atacaron pero no sabían que era policía. No, lo atacan sabiendo que es policía. Y esos son mensajes para la interna y hay que leerlos como graves y urgentes. Si nosotros tenemos tan expuestos a los policías, ¿cómo se puede sentir el ciudadano común? ¿Y cómo debe pararse el ministerio? Bueno, ¿cómo se pararía usted? Lo principal, hay que proteger a los funcionarios. Hay que darles todo lo que es el apoyo, no solo en lo verbal, sino después con logística, con recursos. Si en una ley de presupuesto no viene dinero para salud mental, no estás cuidando a tus policías. Es un ejemplo. Se va a invertir mucho, se dice, en tecnología, en otras cuestiones, no se dice bien en qué, pero se dice por ese lado, estamos de acuerdo. Pero digo, en el hoy, los policías están súper expuestos y ellos se sienten así.
y sus familias se sienten así, sabiendo de que hoy se encuentran en medio de... A ver, le pasa a la gente, ha muerto gente en medio de tiroteos que nada tenían que ver. Entonces digo, estamos en un problema muy grande en torno a la seguridad. La seguridad obviamente que no es fácil y no es que uno por hablar lo va a solucionar. Pero no es una mirada miope hablar de seguridad y cargarle todas las tintas a la policía. Obvio que no. Digo porque la así policía también una parte significativa, yo diría que casi medular en todo esto, es la justicia también. La justicia, la educación, muchas otras cuestiones. Lo que pasa es que el policía es el que termina poniendo el cuerpo. Cuando todo falla, cuando falló la educación, cuando falló la asistencia a los diferentes barrios que tienen que ir, el MIDES, no sé, todo lo que entorna, o sea, el entorno que tiene la sociedad para poder frenar esto, no es la policía, obvio, pero la policía llega cuando todo eso falló, pero es el que termina con su cuerpo ahí en el medio y entregando la vida para que nosotros tengamos un poco más de seguridad. Entonces, sí, termina siendo el eslabón más débil y el más desprotegido. Pero tal vez no sea el más importante. No, porque por eso los ponemos tanto. Porque muchas veces hay delincuentes que entran por un lado y salen por el otro. Porque muchas veces, y ni siquiera le cargo tintas a la fiscalía, a veces no está la ley adecuada, ¿no? Otras tantas, en el marco de un allanamiento, hay un enfrentamiento con un joven de 14 años y a quien cuestionan es a la policía, no al joven que salía corriendo con una pistola 9 milímetros en la mano. Hay un quíntuple homicidio en un barrio, el Monarca, con una madre que tiene 8 hijos y 7 son narcotraficantes. Y la víctima son los narcos y la madre. ¿En qué país estamos? Y ahí Rodríguez? falló todo, bueno, Estado falló. Entonces, ¿quién después asume esa culpa? El policía. Bueno, pero la ciudadanía sabe lo que está bien y lo que está mal. Y sí, pero bueno, en ese caso coincido contigo. Yo creo que hay unas cosas que pensaba hace poco tiempo cuando se pone otra vez arriba de la mesa la posibilidad de que los militares de alguna manera colaboren con la seguridad. Me acordaba de Larrañaga. Bueno, ¿no? Ojo que ahí el mismo Partido Nacional le soltó la mano, ¿no? Bueno, pero gran parte de ese Partido Nacional dejó que Larrañaga hiciera el desgaste de la campaña Vivir Sin Miedo que le faltó solo. Muy poquito para sacarlo solo, muy poquito. Y que según analistas, le digo más y le doy la razón, el punto que hizo que no se aprobara fue justamente militarizar la policía. Bueno, pero yo creo que aunque ahora, sí también se hablaba de una baja de imputabilidad, ¿se acuerda? No, y también los allanamientos nocturnos. Que hoy por hoy, no sé si la gente no los votaría. Porque, a ver, eran insumos, eran herramientas para que policía pudiera enfrentar la delincuencia que estamos enfrentando. Y hoy yo no sé si no lo planteaban o lo plantea alguien, si la gente está tan en desacuerdo. ¿Se tendría que retomar esa bandera? Yo la retomaría, sí. Porque eso lo habían pedido los policías. Es más, en muchísimos países, o sea, son muy pocos los que no se usan. De aquella campaña, ojo que más recientemente, no hay que olvidarse de Gandini, que pidió también utilizar a los militares, y otra vez el Partido Nacional medio que lo dejó solo. Tal vez no fue el timing, como le llaman ustedes los políticos, pertinente, ¿no? Porque fue previo a una elección. Y ahí es como que todo el mundo mira para otro lado cuando hablan de militares. Sí, yo será que soy muy pro militar y pro policía, Yo le digo lo que se palpa y lo que se ve. Está bien, sí. En el sistema político. Seguramente sea una cuestión de, ¿cuántos votos puedo perder acá o allá si nombro esto o lo otro? Una cuestión de eso. En este caso, cuando la ciudadanía pide a gritos más seguridad, porque no se necesita salir mucho, vas al súper, a ver, uno que anda en la calle común y corriente, lo que más te piden es ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto que nos está quitando la paz? Y cuando le quita la paz a las personas, es que ya no se puede vivir dignamente. De esa campaña de Vivir Sin Miedo, ¿qué puntos retomaría usted y haría, valga la redundancia, una campaña para instalarlos? Los allanamientos nocturnos, para mí, es algo que en algún momento se tiene que poner otra vez arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque es un insumo, porque es importantísimo. Porque sabemos que muchas veces los delincuentes utilizan esto de que la policía no pueda ingresar, salvo debidamente por alguna cuestión más organizada y tenga que esperar a la mañana para hacerlo. En la noche es donde se puede mover
más fácilmente muchas de las cuestiones, hasta las bocas del lugar, lo que sea que puedan ocurrir en la noche con una, como decíamos, esa impunidad que tienen. Bueno, en esto también tienen una impunidad de saber, a veces los delincuentes saben más las normas que la gente común. Decir, bueno, esto lo vamos a hacer a tal hora porque acá podemos, después no, porque policía... Entonces digo, a ver, hay que cortar con esa impunidad que tienen. Y bueno, para mí es una herramienta que en algún momento se tiene que dar a favor de la policía y a favor de la gente de bien. A ver, con todo lo que lleva una medida de este tipo en el sentido de los controles para que la gente esté tranquila. Mire que hoy muchas y el veces respaldo. Mire que hoy muchas veces la policía se equivoca de día. Sí, Se equivocaron en Toledo. Todos los se equivocaron en Toledo hace poco y ganó la familia justamente que demandó el Ministerio del Interior. Se equivocaron en Maldonado hace muy poquito tiempo atrás también. Yo creo que una policía bien preparada, con una formación, más allá de que, a ver, las equivocaciones muchas veces son humanas también y uno no puede esperar que nunca pase porque puede pasar. Pero digo, con una policía totalmente profesionalizada y teniendo esta herramienta para poder desarrollar mejor su función, no tendríamos que tener miedo tenemos que tener miedo a los delincuentes, no a que pase eso y que puedan entrar de noche a una boca o cualquier otro lugar donde se esté desarrollando un ilícito y que ellos no puedan. Aparte, acordate que lo grave de Uruguay, que antes era, que pasó de ser un país de acopio a tránsito y esperemos que no tampoco de desarrollar acá el tema de drogas, ¿no? Entonces cada vez van más avanzando y nosotros no podemos no avanzar, también tenemos que ir avanzando. Y bueno, y avanzando también en darle más herramientas a la policía puede ser una en tantas. ¿Rodríguez es pro Bukele? Bueno, yo creo que se pueden tomar cosas de Bukele. No me duelen prendas decirlo. Bueno, lo que no tomaría obviamente sería el respeto por nuestra convivencia democrática, ¿no? O sea, no copiaría un modelo Bukele tal cual. Pero creo que no hay que no reconocerle todo lo que bajó en ese país. También era un país que prácticamente estaba cooptado por las bandas, por todo lo que era el narcotráfico y demás, y eso lo pudo sostener. De hecho, ¿cuánta aprobación tiene Bukele en su país hoy por hoy? En el mundo, diría. Bueno, entonces a mí no me molesta Bukele. Me molesta, o sea, no lo querría un modelo tal cual, en el sentido de, bueno, ajustado a Uruguay, a un país democrático, a un país donde se respetan los derechos humanos y se respetan los derechos de las personas. Pero tomaría cosas que funcionen, o lo escucharía o vería, sí. Lo primero que hizo Bukele fue invertir mucho en cárceles, ¿no? ¿Qué legislador acá se anima a levantar la mano y decir, necesito tanto para cárceles? Bueno, eso es algo que también lo hemos hablado contigo en varios programas y algo que tenemos que entender como ciudadanos, que mucho del crimen que sucede fuera de la cárcel tiene que ver con el intramuro de las cárceles. O sea, la parte de delincuencia actúa dentro y afuera, y si nosotros no invertimos en cárceles, yo entiendo que la gente, a ver, si a vos te asesinan un familiar, lo que querés es que la persona se pudra dentro de la cárcel. Pero no va a pasar eso. En algún momento va a salir esa persona. Entonces, ¿cómo querés que salga? Que salga reformado, que salga siendo alguien para la sociedad. Y para eso se necesita también inversión. Entonces, se necesita que las cárceles no tengan hacinamiento, se necesita educación en las cárceles, se necesita una infraestructura para que el crimen no se siga desenvolviendo también adentro y no lo podamos parar. Y bueno, y eso no está ocurriendo hoy en día. Entonces, yo sé que no genera votos, pero capaz que hay que concientizar a la gente de eso, de que mucho del crimen que pasa afuera tiene que ver también con el adentro. Como legisladora, pero también como policía y como ciudadana en definitiva, ¿qué le pide al presidente de la República y al ministro Negro para mejorar en materia de seguridad? Bueno, yo creo que el presidente, primero que nada, tiene que cumplir con lo que dijo en campaña, que no ha cumplido. Que es, por ejemplo, hasta firmó en su momento, que lo pueden googlear, y se comprometió con algunos sindicatos policiales primero que nada, que en marzo iba a haber 2.000 policías nuevos. Los 2.000 policías no están. Y no van a estar, por lo que vemos hasta ahora. Y eso es una promesa incumplida hacia la sociedad, que en realidad está atravesando esta ola en el crimen organizado, la delincuencia, en todo lo que tiene que ver con las drogas, y que era fundamental cumplir con eso que se prometió.
se prometió salud mental, hasta ahora no está. Se prometió un montón de cuestiones que eran para la policía, porque a ver, si no cuidamos al policía desde la base, tampoco estamos cuidando a la sociedad en su conjunto, porque el policía es el que, como decíamos, el que sale y pone su vida para que a nosotros estemos bien. Entonces, si no cuidamos al que nos va a cuidar, ¿cómo pretendemos nosotros tenemos una seguridad mejor? Tenemos que pagarles más, no hay aumentos salariales, no hay, o sea, no podemos hacer una rendición de cuenta dejando al policía afuera de foco, porque si no, como trabajador, ¿cuál es el mensaje? O sea, arriesgate, enfrentate, pero bueno, de apoyo hay poquito. Patricia Rodríguez, gracias. A vos. A ustedes también por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chao. Buenas noches.